Posgrados de Universidad Mayor presenta. En el último tiempo, a través de la prensa, nos hemos enterado de una serie de hechos que vienen ocurriendo, sobre todo en el sector oriente de la capital. Tiene que ver con abusos a menores en colegios, en jardines infantiles. ¿Qué hay detrás de eso? Cifras alarmantes. 13.000 denuncias se registran todos los años, pero hay cerca de 7.000 niños que en este momento están a la espera, en una lista de más de un año, para poder recibir el peritaje necesario y luego hacer las denuncias por las que han sido abusados. Vamos a hablar de ese tema y más hoy en nuestra mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Nos acompaña María Soledad Latorre, trabajadora social y directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como siempre, estamos reunidos en la Confitería Torres, nuestra casa en el centro de Santiago, un clásico desde 1879 instalado y desde el año pasado instalado para nuestra mesa de diálogo también, donde podemos conversar sobre diversos temas. Hoy queremos hablar desde la perspectiva tal vez de la prensa, de los escándalos que hemos tenido en el último tiempo, que nos han llevado a poner la atención en uno de los puntos en los que tal vez deberíamos tener la atención puesta de manera permanente, en los niños. Nos acompaña María Soledad Latorre y gracias por aceptar la invitación, por querer venir a esta mesa de diálogo, un poco también para poner en contexto lo que está pasando, para entender cuáles son las falencias de nuestra sociedad desde lo legislativo, también desde las fundaciones, tal vez desde la sociedad en sí. En el último tiempo han surgido muchas denuncias de abusos de menores, abusos a menores. Sobre todo en el sector oriente, en este último tiempo en particular, una tras otra denuncia, los jardines infantiles están en el foco de la atención. ¿Cómo se explica un poco esto? ¿Será que hoy día tenemos más información? ¿Pasaba igual antes y no nos enterábamos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por tomarse de alguna manera de esta contingencia y abrir la posibilidad de reflexionar, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que está pasando, por qué este estallido de casos, qué es lo que nos está diciendo como sociedad. Lo primero que uno podría pensar, ¿no es cierto?, es que hay más casos, que lo que todo el mundo hoy día nos está llamando, y decir, ¿qué pasa? Que el tema está más en boga, hay como una moda de la denuncia. Nosotros nos parece... ¿Se denuncia más o hay más casos, efectivamente? Aparentemente hay más casos, pero es una apariencia. El tema, sabemos, ¿no es cierto?, que es tema histórico, no un tema nuevo en la sociedad. Parece que la novedad está en que paulatinamente se está haciendo más visible. Las razones exactas esperamos, ¿no es cierto?, que pueda tener que ver con el trabajo que hemos venido haciendo muchas personas, muchas instituciones. Crear conciencia. De alguna manera que las personas gradualmente están confiando quizás un poco más en la justicia. Los medios de prensa también han hecho un tema muy importante en términos de difusión. Por alguna razón las personas se están atreviendo a denunciar más, porque el registro que tenemos de casos es de los casos denunciados. Entonces, eso es lo que aumenta. ¿Habitualmente son de la persona abusada que cuenta lo que le pasó o es tal vez de un testigo, de un tercero que se percata de lo que está ocurriendo? Sí. Bueno, sabemos que en abuso sexual la gran mayoría de los casos que se saben son porque alguien lo detecta o porque alguien lo descubre, más que porque las personas por sí mismas, ¿no es cierto?, cuentan. Y también sabemos que las personas muchas veces tienen que contar o dar muchas señales o muchos relatos para ser creídos y para que se tomen las acciones. Entonces puede estar pasando que las personas que han vivido estas situaciones estén demorando un poco menos en contar y que sientan que hay personas en el entorno que están más disponibles para escuchar estos relatos, estas revelaciones. Y eso nos parece que es una muy buena señal. Y a nivel de estos terceros que dicen todos estos testigos, parece que también está costando un poco menos que se comparta con otras personas, que se recurra a las instituciones, incluso que se decida hacer mediática. Hay personas que hoy día están dispuestas a asumir los costos de la exposición pública, claro, con tal de proteger a sus hijos, con tal de tomar medidas de precaución, de prevención. Nos parece interesante, o sea, como algo que tenemos que mirar como algo bastante nuevo, que es la dimensión pública del tema del abuso sexual infantil. Tenemos que aprender cómo se está manifestando, es, yo diría, una dimensión por nuestro país nueva, que es esta reacción social, tú decías, este escándalo. Claro. No sabemos cuál es el escándalo es que los niños sean víctimas de abuso en los colegios. El escándalo es que
sea algo bastante más habitual que lo que quisiéramos. El escándalo puede ser que esté en los sectores que tradicionalmente creíamos que no ocurrían estos hechos. Entonces, mirando el fenómeno y la novedad que tiene, la particularidad que tiene, que estos últimos casos han sido en el sector oriente, nos parece que puede ser una oportunidad para desmitificar este tema, que no es algo que ocurre en los sectores vulnerables, que no es privativo de los colegios municipales, no es privativo de ciertas instituciones, no tiene que ver con el nivel cultural de la familia, y de alguna manera entonces podemos mirar el tema en su profundidad, como algo transversal. Sé que hay varias aristas, vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible. Hay un tema que tiene que ver con lo legislativo, con la manera en la que esto como sociedad también tenemos que abordarlo, pero me parece que podría ser bueno también contar desde el principio cómo vive esto una persona abusada. En el momento en el que tiene que contar lo que le está pasando, en el momento en el que tiene que enfrentar lo que tú decías, la importancia en el fondo también del testimonio para los demás, que es algo que, por ejemplo, hemos visto en campañas muy potentes en el tema de abuso o de violencia intrafamiliar con las mujeres. ¿Cómo se lleva eso al público? Un poco entendiendo cómo es el proceso del abuso sexual, que es algo que se vive de manera oculta, se vive de manera privada, de manera solitaria, y se vive con un gran elemento que es común a todas las situaciones de abuso sexual, que es el silencio. Se vive en secreto, acá hay un pacto de secreto, sea alguien de la familia, sea alguien significativo, sea alguna persona con autoridad sobre la vida de ese niño, establece implícita o explícitamente la idea de que esto no se puede contar. Entonces la persona vive mucho tiempo atrapada en una dinámica de la cual no puede salir, y dentro de lo cual se le ha dicho que no puede contar y que si cuenta nadie le va a creer. Subyugada en el fondo por una persona de alguna poderosa. manera la persona pasa meses, años, sabemos que el proceso de abuso es bastante tiempo, atrapada en ese silencio. Y el momento en el cual puede, decide y cuenta con, ¿no es cierto?, las condiciones del entorno para poder contar, es un momento súper delicado, muy precioso, por así decirlo. Clave. Es clave cuando siente la confianza para poder. Se cuenta, perdona que te interrumpa, se cuenta por la necesidad, en el fondo, bajo el análisis de ya no aguanto más esto que me está pasando, se cuenta porque busco que alguien castigue a esa persona que lo está haciendo. Te lo pregunto porque muchas veces pasa que hemos visto testimonios o narraciones, también lo digo en el caso de las mujeres que han sido golpeadas, de víctimas de violencia intrafamiliar, donde muchas veces defienden incluso al agresor. ¿Existe también esa relación en el caso de abuso de menores? Los abusos como proceso generalmente se ha visto que ocurren en relaciones significativas. Y que tiene, digamos, esa similitud con los procesos de violencia de pareja o violencia intrafamiliar. Entonces hay emociones, puede haber miedo, puede haber rechazo, puede haber rabia hacia la persona que te agrede, pero simultáneamente pueden haber emociones positivas también. El deseo de rescatar, por ejemplo, al agresor, la lealtad, el deseo de proteger a la familia cuando es alguien muy cercano. Si es un establecimiento educacional, puede ser también por lo que significa ese establecimiento para la familia. Si es una comunidad religiosa, por lo que significa en términos valóricos. Siempre hay algo que se está cuidando y que hace que sea tan difícil salir de la situación. Entonces, la víctima, la persona que ha vivido esto, que lo está viviendo, va sopesando todos esos factores. ¿Qué va a pasar si hablo? Le han hecho creer que es una tragedia para todo el mundo, que nadie lo va a poder tolerar, que nadie le va a creer. Y por lo tanto hay gran temor, ¿no es cierto?, de lo que puede significar ese momento. La persona cree que el desastre, tú decías, el gran escándalo, el desastre es lo que puede pasar, es lo desconocido. A propósito de qué es lo que lleva a las personas a querer contar. Claro. Porque uno dice, tiene que haber una motivación sumamente fuerte algo para enfrentarse. Ese momento también se ha visto, y ahí yo puedo contar desde lo que es como la literatura especializada, pero también por los testimonios que he conocido de tantas personas, sobre todo personas adultas, que nos cuentan que a veces pasados muchos años, ellos sienten que tiene sentido contar. Se ha visto que hay distintas motivaciones. Una puede ser esta sensación que tú dices, ya no puedo más, que puede ser dolor físico, puede ser un dolor emocional agudo y una sensación ya de estar desbordado y no poder tolerar, ¿no es cierto?, esta especie de secuestro, porque es una sensación de atrapamiento real. O sea, se vive de manera sumamente, con mucho malestar.
puede ser eso. En los adolescentes también se ha visto que es la necesidad de autonomía, ¿no es cierto?, que hace probablemente buscar abrir esto para poder empezar a establecer las relaciones que necesitan por su desarrollo, poder tener amigos, poder pololear. Entonces, en la edad de la adolescencia también ocurren muchas revelaciones. Otra motivación importante que me parece que tiene que ver también con los casos que de alguna manera anunciábamos al principio, una motivación importante es por proteger a otras potenciales víctimas, a veces por proteger a los hermanos, los niños cuentan. En los colegios o cuando hay situaciones de abuso colectivo, muchas veces los niños cuentan porque tienen miedo que a sus amigos les pase o porque vieron que estaban abusando a otra persona. Entonces muchas veces no es buscando la autoprotección, sino que por proteger a otra potencial víctima, sobre todo los hermanos. Eso ha sido sumamente común. Yo diría que esos tres elementos son los centrales, y después a largo plazo yo diría que una reflexión más de los adultos, esta necesidad de justicia que de alguna manera tú me preguntabas, sentir que es necesario que estos hechos se sancionen, que se repudien socialmente y que más allá de la condena en términos así de una pena objetiva, de cárcel, es sentir que se reconocen los hechos. Yo creo que las víctimas necesitan eso, necesitan que, y por eso el rol nuestro, digamos, como público, que podamos escuchar, que podamos ver estas situaciones. Tiene que haber alguien que socialmente te reconozca. Como lo has vivido tan en silencio, tan atrapado, y que crees que eres el único, y lo vives como encapsulado, en la medida que esto estalla, se abre, el rol que tenemos los demás es como servir de audiencia para, si ocurrió, situar las responsabilidades, que la persona se pueda reconocer como víctima, que son procesos que es muy difícil vivirlos solo. ¿Y qué viene después de un momento tan difícil como es reconocer esto me está pasando, asumirlo, contarlo? ¿Qué viene después de eso? Un proceso muy gradual, es un proceso en relación con tu entorno, ahí el rol de la familia, de los padres, de tu entorno barrial, escolar, comunitario y de las instituciones que estén en ese minuto, instituciones de todo tipo, de las iglesias, todo lo que es como el apoyo de la espiritualidad para las personas que son creyentes. Se ha visto en esto que no hay una regla ni una fórmula que pueda ser más exitosa, sino que es un conjunto de factores que de alguna manera, podríamos decir en términos simbólicos, le devuelven a esa persona la pertenencia a una comunidad, que por eso es tan importante el rol de los medios también. Ya no eres el único, lo viviste, es real. Situar el abuso como una experiencia, porque la persona que lo vive tiene una sensación de que lo que está viviendo es continuo, es permanente, no puedo salir. En la medida que esto se interrumpe, y pueden empezar a contrastar lo que han vivido con otras experiencias de buen trato, experiencias de afiliación, de participar en lo comunitario, de hacer la vida habitual, la vida pública, la vida social, empiezan de alguna manera a contrastar y reconocer que lo que ellos vivieron no era algo sano, no era algo positivo, y empiezan como a recomponerse, es recuperar la dignidad, es recuperar la confianza, que es nuestro tema como fundación, es poder hacer un proceso gradual de asumir que no fueron responsables de lo que pasó. Son preguntas en términos muy gruesos, cómo definir la reparación, tiene que ver con reconocer que fuiste víctima de una situación injusta que no te debería haber pasado. Yo creo que el gran mensaje que uno siempre le debería dar a una persona que fue víctima es: lo que te pasó no te debería haber sucedido jamás. Yo siempre digo esto porque me hace sentido, y cada persona que lo pueda decir le va a servir a esa persona. No te debería haber pasado, te pasó, pero hay salida, te puedes recuperar, es reparable. Las consecuencias son graves, dependiendo, ¿no es cierto?, de las circunstancias. Siempre hay algún tipo de daño, algún tipo de efecto, pero es totalmente reparable, con apoyo, y es un apoyo que tiene que ser constante en el tiempo, en un periodo importante de la vida, porque es bastante lo que hay que recomponer, pero es posible. María Soledad Latorre nos acompaña desde la Fundación para la Confianza. Estamos hablando de una situación que en estos días ha ocupado muchas páginas en la prensa, pero que tal vez tiene que ocupar también muchas páginas en nuestras conciencias como sociedad. ¿Está preparada la sociedad para apoyar el que este tipo de hechos de abusos menores no ocurran o no vuelvan a ocurrir? ¿Estamos preparados justamente para avanzar en materia legislativa con esto? Vamos a hacer esas preguntas y más. Regresamos en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster,
Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en este segundo bloque de nuestra mesa de diálogo. Como siempre estamos en la Confitería Torres y llegamos a ustedes a través del Mostrador TV. Hoy estamos dialogando acerca de un tema que nos toca a todos como sociedad, del que tenemos que hacernos parte, del que hemos tal vez puesto los ojos en el último tiempo a raíz de distintos escándalos, que es como la prensa hemos titulado estas denuncias de abusos a menores, sobre todo en jardines infantiles, en colegios del sector oriente de la capital, pero parece que nadie está ajeno. ¿Cuáles son los índices, por ejemplo, de esto? ¿Una persona de cada cuántas, por ejemplo, podría ser o podría estar siendo víctima de abuso? Yo quería topar un poquito la idea cuando dices nadie está ajeno, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje después del tiempo que llevo y que llevamos también como fundación mirando este tema del abuso. Yo creo que es una buena reflexión, nadie está ajeno, es un tema transversal, es un tema frente al cual de alguna manera nadie tiene inmunidad, ¿no? ni las profesiones, ni los recursos. Se pueden tomar medidas para prevenir, pero nunca tenemos la garantía absoluta que no va a ocurrir. Entonces, el poder estar mirándolo como una posibilidad me parece que es un aprendizaje muy importante. No para inspirar el miedo, ni el horror, ni la paranoia, sino decir, bueno, tenemos que estar atentos, vigilantes, cuidadosos, y cuidadosos de manera muy activa y muy perseverante. En términos de las cifras, yo creo que tenemos una deuda también en el tema que tiene que ver con, como no hemos podido visibilizar bien el tema, tampoco lo hemos podido registrar adecuadamente. Lo que existe son los registros de las denuncias. Entonces uno de alguna manera mira las cifras y dice, ¿qué nos están diciendo las cifras? Que es lo que hablábamos al principio. Me están diciendo que hay más casos, me están diciendo que las personas se atreven más a denunciar, porque uno se alarma cuando hay más denuncias. Y la verdad que quizás puede sonar paradojal, pero de alguna manera uno también se podría alegrar, claro, porque esas situaciones estaban ocurriendo igual. Entonces es como una opción que uno tiene que tomar, es una opción ética. Prefiero que los hechos que están ocurriendo se sepan, salgan a la luz. Por lo tanto, cada vez que un niño puede develar, puede contar, se hace público, no importa el tiempo que haya pasado, es siempre mejor a que el hecho esté en silencio. Entonces eso es muy importante. Ahora, en términos de las cifras, yo puedo dar como las cifras internacionales y también las estimaciones, ¿ya? Porque se dice que a nivel global, ¿no es cierto?, 1 de cada 5 personas podría ser víctima de abuso sexual antes de los 18 años y que en caso del género femenino podría aumentar hasta 1 de cada 3. ¿Ya? Entonces, si uno mira cualquier comunidad, una familia, un equipo de trabajo, un colegio, ¿no? Uno podría pensar, bueno, parece que hoy día que hayan varios casos en un colegio, es posible, no es tan raro, es posible que en una comunidad religiosa haya un caso, es posible que haya en una familia, ¿no? El que diga que en su familia extensa no ha habido jamás una situación ligada a algún tipo de abuso, de alguna manera no se ha visto, digamos, pero uno no sabe. Entonces, no es que este tema hoy día estalló en tal colegio sea una cosa propia de ese colegio. Podría ser propia de cualquier grupo humano importante, porque la verdad que hay ciertos tipos de dinámicas que pueden convertirse en dinámicas de riesgo o de abuso. A mí me parece súper importante situar el tema también, es que es un tema de la relación entre los adultos y los niños. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la sexualidad, con las relaciones entre los géneros. ¿Cuáles son esas situaciones en las que se pueden dar con más facilidad casos de abuso o de mayor riesgo? Es difícil establecerlo porque cada vez que uno trata de hacer el tipificar esas situaciones de riesgo, podemos también dejar de ver otras. De alguna manera van a haber muchas situaciones de la vida cotidiana en las cuales un niño está expuesto a relaciones de poder, ¿no es cierto?, que pueden ser muy desiguales y que podrían revestir riesgo, pero a la vez podrían ser relaciones de cuidado, de protección y de experiencias positivas con adultos.
No queremos decir jamás con esto que los niños no deben tener vínculo con adultos, que no deben tener contacto, que no se pueden dejar al cuidado de ciertas personas. Si el problema no es que las nanas sean peligrosas, o los profesores, o las parvularias, o los sacerdotes, tiene que ver con qué tipo de vínculo establecemos entre adultos y niños. Entonces, ¿y ese vínculo se cuida, por ejemplo, desde la familia, desde las personas más cercanas al círculo, por ejemplo, de ese niño que podría ser eventualmente abusado? ¿Cómo se supervisa en el fondo eso? Sí, es una pregunta constante. Nosotros como fundación tenemos, ¿no es cierto?, la gran tarea y que estamos permanentemente reflexionando sobre este tema de la confianza. Cuando estas cosas ocurren uno dice, bueno, parece que lo único que me cabe es encerrarme en mi casa, claro, que mi hijo no se vincule con nadie. Hay personas que ya no quieren mandar a su hijo a los colegios. Se ha visto que las personas están participando menos en las parroquias, que los niños van menos a las pastorales juveniles. Se ha visto que la gente tiene miedo cuando contrata un furgón escolar. Todos estos hechos, ¿no es cierto?, nos hacen pensar que los hijos no están seguros en ninguna parte. Y la verdad es que las estadísticas nos están diciendo que la mayor cantidad de abusos ocurre en la familia. Entonces, no tienes cómo abstraerte del riesgo de alguna manera. Lo que tienes que hacer es mirar, es decir, bueno, hay ciertos factores de riesgo que hay que mirar. Si un adulto que tiene autoridad sobre un niño, así como tiene la posibilidad de cuidarlo, también tiene la posibilidad de abusar. Tú nunca sabes con certeza qué es lo que va a hacer, pero tú tienes que de alguna manera restringir las posibilidades del abuso, cercarlo de alguna manera. Decir, bueno, hay control, hay personas que están mirando. Lo público es muy importante, porque el abuso se da en contexto de ocultamiento. Entonces, la puerta cerrada, el silencio, la exclusividad. Si tú me preguntas a mí, en general, un adulto que no es del círculo cercano del niño, que de alguna manera esté buscando apropiarse un poco, aislar al niño, hacerlo creer que ese vínculo es más importante que otro. Un sacerdote que tiene una preponderancia demasiado importante en la vida de ese niño, de ese joven. El profesor, está bien que sea profesor, pero el niño tiene varios profesores, no es el único. ¿Por qué de repente ciertas figuras se hacen tan preponderantes en la vida? Y uno las nota en el relato, diario, me imagino. Entonces, ojalá tengan una variedad de contactos, una variedad de figuras importantes, porque eso por un lado hace que haya más miradas y también hace que el niño tenga posibilidad de comparar distintos tipos de vínculos. De relaciones. Y, claro, entonces se va a dar cuenta de manera probablemente, ¿no es cierto?, más fácil si en ese vínculo hay algo que marque una diferencia. O sea, no sé, creo que puede ser una de las vías. Qué paradójico es que en el fondo la confianza pueda llevar a situaciones de riesgo y al mismo tiempo esa confianza que tenga, por ejemplo, un niño que eventualmente puede haber sido abusado en otras personas cercanas lo ayude a salir justamente de esa situación. ¿En quién confío para contarle esto? Sí. Claro, quizá un tipo de confianza distinto. Nosotros decimos hoy día, como yo diría que hasta un tema de especie, del desarrollo de cada uno de nosotros, sabemos que la confianza es una necesidad. No podemos no confiar, porque no podríamos levantarnos en la mañana, no podríamos manejar, no podríamos trabajar, no podríamos hacer nada si no confiáramos básicamente en que los demás potencialmente nos pueden dañar. Pero si pensamos que todo el mundo nos va a dañar, no podemos vivir. Claro. Entonces, como ya no podemos no confiar, decimos, bueno, entonces ¿cómo confiamos? El abusador utiliza el vínculo de confianza, pero es un vínculo de confianza de alguna manera que él impone. Yo creo que para mí al menos esa es la clave, que tiene que ver de alguna manera con este concepto que como fundación trabajamos, que es la confianza lúcida, que es el abuso es una transgresión a la confianza, siempre, es una traición. Y para que haya traición tiene que haber un vínculo importante. Claro. Entonces, como tú dices, la confianza se utiliza como contexto para abusar y le hace creer a la persona que entonces no puedo confiar en nadie. Pero el tipo de confianza que hay ahí es un tipo de confianza ciega, porque el abusador le dice al niño, confía en mí. Uno podría decir, por lo menos yo lo he tomado como un aprendizaje, que la confianza no se puede imponer. Si alguien te dice, confía en mí, de alguna manera algo está pasando que está... el adulto, que es el que debería ganarse la confianza, porque uno tiene que convertirse en alguien confiable para el otro. No lo puedes imponer. Si tú le dices al otro, tienes que confiar en mí, no puedes confiar en el entorno, y se genera ese tipo de relación tan exclusiva, puede revestir algún tipo de riesgo. Ahora, el otro tipo de confianza del que tú hablas, que es esta confianza de tener a alguien
que te reconozca, que te valide como ser humano, que te reconozca en tu dignidad, que te crea, que te sostenga en todo este proceso, porque se ha visto que cualquier proceso de recuperación de este tipo de experiencia necesita al menos de alguien, de un otro, que no necesariamente un psicólogo, un psiquiatra, un médico. Se tiende a pensar como que este es un tema de los expertos. Nosotros creemos que es muy importante la ayuda profesional, pero puede ser también un familiar, un amigo cercano, una pareja. Ojalá también haya apoyo profesional, pero digo, al menos una persona en la cual tú puedas irte mirando y que te vaya sirviendo, ¿no es cierto?, como esta audiencia que yo digo, alguien que esté ahí y que te vaya ayudando a mirar el proceso y que te sostenga, porque es un proceso sumamente largo y también bastante doloroso, no es fácil. Yo te preguntaba justamente antes de irnos al corte en un poco lo que viene después del proceso ya difícil de asumir que esto está pasando y que la persona se atreve a contarlo. Y te lo pregunto también desde el punto de vista de qué tan preparados estamos como sociedad, no como personas individuales solamente, que también es un tema, sino como instituciones dispuestas a acoger estos casos. Una de las cifras que más ha llamado la atención últimamente tiene que ver justamente con las listas de espera que hay, con niños que han sido abusados y que no han podido recibir los peritajes necesarios, con el tremendo desastre que hay en términos económicos por falencia de recursos en el Sename. Uno dice, las instituciones, por ejemplo, en ese lado, parece que no están preparadas, parece que falta mucho. Pero me imagino que también hay otro tipo de instituciones, como por ejemplo la Fundación para la Confianza, que también cumplen un rol. Sí, o sea, yo creo que la primera constatación es que la oferta es insuficiente, ¿no? Y es insuficiente en términos cuantitativos, que es un poco la dimensión que tú nos muestras, y también cualitativos. Porque en la medida que estallan más casos, ya con los que hay, sabemos que hay listas de espera, que hay un colapso del sistema, y que pese a todo creemos que hay que seguir insistiendo en que hay que lograr esas vacantes, y hay que lograr que esa espera se reduzca, hay que lograr hacer algo con esos niños mientras están ahí como en un paréntesis, ¿no es cierto?, esperando que las instituciones los atiendan, crear más cupos, y eso es un tema que se resuelve con recursos, con políticas públicas, generando programas, ampliando la oferta que hay y diversificándola. Yo diría, la otra parte como más cualitativa es hacernos la pregunta, tú decías, ¿qué tan preparados estamos? Yo creo que preparados estamos como sociedad y como instituciones. Yo creo que una reflexión interesante, por lo menos nuestra, que trabajamos con personas adultas sobrevivientes de abuso, las familias de los niños que han sido víctimas y también jóvenes y niños que de alguna manera conocemos a través de la experiencia de la Fundación. Creo que hay una reflexión que tiene que ver con qué dificultad tenemos como sociedad también de tolerar, mirar y escuchar el dolor del otro. Nos pasa que estos procesos requieren a alguien que esté disponible por mucho tiempo y que esté dispuesto realmente a acompañarte en el proceso. No es una respuesta rápida, no son procesos cortos, y de alguna manera entonces nos vamos quedando con la idea de que esto es un proceso que se resuelve en terapia, y que entonces los psicólogos lo vean, pero hay un montón de otros actores. Tú decías, hay otras instituciones, hay otras actividades, hay otras estrategias que también se pueden hacer. Como fundación, nuestra gran tarea es la prevención, por un lado, que uno podría decir, bueno, que tiene que ver la prevención con lo que estamos hablando. Nosotros tenemos una mirada como bien integrada de cómo mirar el tema del abuso, en términos de que no entendemos la prevención separada de lo que es la reparación o la recuperación. Muchas personas que llegan a la Fundación, una de las cosas que quieren es darle un sentido a lo que han vivido. Yo te decía, muchas personas cuentan esto para proteger a otros. Claro. Entonces, a través de instancias como la Fundación, en la medida que uno trabaja en algo con un fin social y pone lo que uno ha vivido a servicio de otros, de alguna manera te contribuye en tu proceso de reparación y también estás aportando a la prevención y protección de otras personas. Entonces es algo circular, porque sientes que estás pudiendo hacer un aporte también social, y algo que se vivió en privado se convierte en un tema público. Ese es como nuestro gran tema. Bueno, y la formación, nuestro gran tema constante es cómo prepararnos para saber acoger si un niño nos quiere contar, cómo prepararnos como instituciones para reaccionar. O sea, nosotros nos dedicamos a eso como fundación. Te quiero preguntar más de eso, exactamente, cómo tenemos que reaccionar, cómo tal vez, tú decías recién, ojo con cuando un niño empieza a contar tal vez que hay una relación muy, muy especial con alguna persona en vez de con muchas. Bueno, hay algunos tips que seguramente nos pueden ayudar. Nos acompaña María Soledad
Soledad Latorre de la Fundación para la Confianza. Con algunas cifras también vamos a cerrar este bloque. Se habla de 13.000 denuncias anuales de abusos, se habla de una lista de espera de más de un año de niños que justamente necesitan tener el peritaje necesario para poder llevar adelante las causas que implican también un ámbito legal con hacer las denuncias y luego encontrar a los responsables. Hay bastante paño que cortar, así que regresamos con más en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Siempre cuando iniciamos el tercer bloque saludamos a la Universidad Mayor. Si tú estás buscando algo más para estudiar, bueno, aquí vas a encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en posgrados de la Universidad Mayor. Conversamos con María Soledad Latorre de la Fundación para la Confianza. Hemos hablado de casos de abusos de menores, algo que se ha puesto muy sobre la vitrina pública en el último tiempo y que la verdad tiene un lado positivo que ella nos explicaba, tiene que ver con contar que estas cosas están pasando y que venían pasando tal vez de manera muy secreta, muy oculta, y eso lo hace seguramente aún más difícil de abordar. Hace poco aparece esta gran noticia de este Registro Nacional de Pedófilos. Aparece también una noticia que dice que se va a inhabilitar a estas personas para el trabajo con menores. Pero me imagino que también hay otras cosas por las que todavía se está luchando, como por ejemplo que, tal como ocurre con los delitos asociados al tema de derechos humanos, que no son prescriptibles, que no tienen prescripción, que no terminan en el tiempo, estos casos de abusos de menores sí. Y tengo entendido que el proceso que demora a una persona en asumir que esto le ha pasado y contarlo muchas veces hace que ya la situación legal de este abuso haya prescrito. Sí. Bueno, esa es una gran reflexión que estamos como fundación desde que partimos. El hecho de tener la posibilidad de trabajar con sobrevivientes adultos, de alguna manera te muestra cómo este es un proceso que se vive a largo plazo, y que el tema del tiempo es muy importante. El tiempo legal, el tiempo procesal, no necesariamente el mismo que viven las personas de manera subjetiva. Entonces uno se podría preguntar socialmente qué sentido tiene que después de tanto tiempo alguien quiera contar y quiera denunciar. Claro. ¿Para qué? El tema es que sí, para las víctimas es necesario, es importante cuando ellos pueden, porque esto no es un tema de cuando quieran hacerlo, es cuando realmente pueden, cuando están las condiciones. Y hay procesos que son maduracionales, que son emocionales, que son familiares, de todo tipo, que hacen que una persona requiera tener ciertas condiciones para poder enfrentar las consecuencias, porque siempre abrir una situación de este tipo tiene costos. Entonces, costos estoy pensando en términos personales, y entonces pueden pasar muchos años y la persona necesita saber. Yo creo que es un mensaje importante como sociedad que les digamos, al igual que los derechos humanos, como tú bien dijiste, que son tan graves y que nos lesionan, no solamente lesionan a las víctimas a largo plazo, sino que es un daño también para la sociedad. Necesitamos darle la señal de que esto es tan grave, es tan aberrante, que vamos a darle la posibilidad de buscar la justicia cuando ellos puedan y necesiten hacerlo. ¿Qué tan lejos estamos de esa idea? Bueno, está el proyecto de ley que declara estos hechos imprescriptibles. Hay otras iniciativas que tienen que ver con ampliar el plazo. Nuestra postura como fundación es que es necesario que tengan todo el tiempo necesario para poder perseguir estos hechos. Estaríamos bastante interesados, estaríamos muy proclives a la idea de que se declararan hechos tan graves como violación a los derechos humanos. En la eventualidad de que eso no se pudiera por razones institucionales, el que se amplíen los plazos, algo nos parece que hay que mirar en perspectiva y darle la cantidad de años que sea necesario. Se habla de 20, 25 años, que es lo que se ha visto que una persona, incluso hasta 30, puede necesitar para abrir esta situación. Por lo tanto, avalamos, nos ha tocado ir al Congreso Nacional a fundamentar, ¿no es cierto?, por qué es tan importante el proyecto de ley que declara imprescriptibles estos delitos. ¿Cuál es tu percepción a la hora, tú dices, hemos ido al Congreso en el fondo a respaldar esta idea? ¿Cómo la reciben? Porque uno dice,
de manera, tal vez, como digo yo, desde la ignorancia de las cifras o de los casos puntuales, pero desde el sentido común. Sí. Cuando uno escucha situaciones como esta, claro que todo el mundo se escandaliza y dice, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Sí. Bueno, está pasando. ¿Se genera eso también desde el punto de vista legislativo? ¿Sientes tú que por parte de quienes son llamados a modificar estas políticas públicas les hace sentido? Sí, yo creo que hoy día hay un contexto bastante favorable. Creo que lo que pasó con el caso Caradima, de alguna manera hay una sensibilidad con que personas que han cometido hechos tan graves, independiente que pasen años, es importante que se puedan perseguir penalmente. No solamente reconocer simbólicamente y hacer... O no solo la condena pública. No solo la condena pública, que también es muy importante, pero hay como una sensación de impunidad, que me parece una indignación colectiva, claro, que de alguna manera... que a nivel de la ciudadanía, pero también creo que hay apertura, por lo menos a discutir el tema y a poder pensar en que es un tipo de delito que tiene sus particularidades, que tiene estos efectos, que es un daño muy profundo y que la verdad que el paso del tiempo es una de las variables a considerar. Y ahí hay experiencias de otros países que se pueden utilizar como referencia. Así que yo creo que hay condiciones favorables para este proyecto. No ideales, pero hay condiciones bastante... Le está haciendo sentido a los políticos. Bastante. Te preguntaba en el bloque anterior, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un caso que tal vez nos llega de cerca? Puede ser, bueno, con las cifras que tú nos decías, seguramente hay gente alrededor nuestro que ha sido o está siendo víctima de abuso y que no tenemos nosotros conciencia de que eso está pasando. ¿Qué se hace cuando esto se detecta? Bueno, para detectar primero abrir los ojos. Uno tiene que querer saber si algo está pasando y eso es una opción. Porque el primer camino sería decir, no sé si quiero saber si algo está ocurriendo. Es tan horroroso el tema que me tapo los ojos. Eso es nuestro primer llamado, visibilizar el tema, creerle a los niños. Cada vez que hay señales, cada vez que hay relatos, aunque sean atisbos de relatos, pequeñas señales, incluso fragmentos, ¿no es cierto? Porque generalmente ellos no hablan de manera tan fluida ni con tanto detalle como los adultos a veces necesitan, poder creer en lo que ellos nos están manifestando. Si alguien comunica algo así, nunca, es por manejar la situación, por manipular, ni por fantasear. ¿Es cierto, perdona, que las víctimas reviven las cosas cada vez que las tienen que contar? Hay un proceso en el narrar, de alguna manera te va ordenando la experiencia y te va trayendo, el ponerle palabra a una experiencia que el abuso es una experiencia que se ha llamado, ¿no es cierto?, como sin nombre. Hay algo que es muy difícil de representar. Entonces ya el hecho de dar un relato es difícil. Cuando alguien te pide que des un relato de manera reiterada y con muchos detalles, la persona de alguna manera está generando una contradicción, una exigencia emocional, cognitiva muy alta, porque el sistema judicial exige detalles, fechas, horarios, lugares. Y me imagino que múltiples versiones, veces. Entonces, de alguna manera, es como que le traes la experiencia permanentemente, sí, se revive. Y uno tiene que saber que cada vez que uno pide que alguien cuente, está de alguna manera exponiendo a la persona a las emociones relacionadas con el abuso. Puede ser importante hacerlo, pero hay que hacerlo bajo condiciones cuidadas, las veces que sea necesario. Y las veces que sea necesario no estoy diciendo que a cualquier costo. Hay que cuidar que ojalá sea las mínimas veces. Por eso también hay un proyecto de ley que tiene que ver con evitar, ¿no es cierto?, que los niños pasen por esta cantidad de entrevistas excesiva, que se pueda hacer, ojalá la entrevista única, que se pueda filmar, porque de alguna manera generas un relato mucho más protegido y evitas, ¿no es cierto?, esto, lo que se ha llamado la victimización secundaria. Y es cierto que los adultos estamos mucho más propensos a creer cuando el niño dice, en realidad parece que era mentira lo que estaba diciendo, a cuando se está totalmente contando de manera reiterada algo que lo lleva justamente a una situación que puede ser límite, como estar reviviendo esto de manera permanente. De todas maneras. Se ha visto que esto de tener que revivir, esto de que los adultos estén mirando, pero de alguna manera no crean tanto, lleva o puede llevar a lo que es la retractación. Que el niño diga, bueno, entonces era mentira, o cambie la versión, culpe a otra persona o minimice. Es algo esperable, sobre todo cuando está la necesidad de proteger a alguien que es importante o cuando está la integridad de su familia en juego. Entonces, la posibilidad de que el niño se retracte siempre es algo que hay que estar mirando. ¿Y qué pasa? Exactamente lo que tú decías. Cuando el niño se desdice, ahí todo el mundo le cree. Contó 5 veces que sí, una que no, y creemos. ¿Qué pasa? Sentimos alivio. Uno tiende a creer lo que uno puede tolerar mejor. El tema causa horror. Entonces, cuando el niño dice era mentira, o salen estas adolescentes que van a la notaría y desmienten, todo el mundo dice, y ahora por fin dijo la verdad,
señor fue condenado injustamente o fue acusado injustamente, entonces todo como que se tranquiliza y nos aliviamos. Tiene que ver con las angustias que tenemos socialmente con el tema, por eso creo que hay mucho que trabajar, porque uno dice, bueno, creer en los niños es una decisión. Muchas veces el relato que nos van a dar va a ser totalmente contrario a nuestros valores, probablemente nos va a significar que se nos van a derrumbar ciertas figuras, se nos van a derrumbar ciertas certezas y uno tiene que prepararse para eso. Y saber que si el niño se desdice, no significa que el hecho no ocurrió, significa simplemente que el niño no puede seguir sosteniendo el relato y que es rol nuestro es cuidar eso, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo cambiar de perspectiva? Esto no es un tema de verdad o de mentira, es un tema de experiencia. Entonces, de alguna manera, el que se convierta en una mentira, entre comillas, no significa que el hecho no ocurrió. María Soledad, si me entero de un caso, si no sé exactamente qué hacer, ¿cómo recurro a la Fundación para la Confianza para tal vez pedir orientación? Sí, la vía que se nos ha hecho más efectiva, que es bastante usada, es a través de la página web www.paralaconfianza.com. A través de contacto nos escriben, nosotros nos ponemos en contacto y ofrecemos ahí un servicio que puede ser telefónico o por correo electrónico si la persona vive lejos o no quiere acercarse personalmente, porque está la posibilidad también del anonimato, una primera acogida, una orientación. Nosotros no somos un centro de atención, soy muy responsable en decir que no quiero generar ni levantar a la Fundación como la instancia de ayuda, pero puede ser un puente para otras fuentes de ayuda. Y también cuando la persona lo necesita, quiere conversar, quiere compartir, sobre todo las madres de niños que han sido víctimas, los padres que no tienen muchas veces un espacio para sí, quieren compartir dudas o tienen sospechas, también está la posibilidad de pedir hora y ir, ¿no es cierto?, una atención personalizada y presencial. Pero no lo podemos hacer de manera masiva. Soy muy responsable en decir entonces que nosotros lo que vamos a hacer es conectarlos con los servicios que existen en la red. Por muy colapsados que estén, a nosotros nos parece importante que opere la red pública y también la red privada. Sí. María Soledad, te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros. Nos quedan muchas aristas que tocar de un tema que hoy día está tomando también más atención, cosa que comparto, eso nos pone bastante alegres. Qué bueno que en el fondo esto tome espacio también en la prensa, en los medios, y que como sociedad nos hagamos parte de algo de lo que somos responsables, que nos está pasando y que tal vez sí tenemos un rol para evitar que siga sucediendo. Te quiero agradecer tu presencia con unos regalos que nos llegan de quienes nos acompañan. La gente de Ferias tiene el libro que lleva muchos años acompañando la tradición de lectura en nuestro país y que te envía El optimista racional. ¿Tiene límites la capacidad de progreso de la especie humana? Perfecto, muchas gracias. Y también lo acompañamos con la Vinoteca, que tiene una rica selección de vinos y licores y que siempre envía también regalos para nuestros invitados. Muchas gracias. Saludos a toda la gente. Hay mucho trabajo que hacer todavía y por supuesto que puedes contar con nosotros también para ir dando cuenta de la Fundación para la Confianza, de cómo se avanza en estos temas y por cierto de las materias legislativas, que es donde está el llamado tal vez más urgente a nuestros políticos para legislar frente a estos temas que tienen que ver con cuidar el futuro de nuestro país, los niños. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Reyes. Nos vemos. Chao, chao.